Buenos días a todos. Disculpen un poco la demora por la que ingresé un poco tarde. Vamos a empezar la clase en un par de minutos. Ya estamos casi el curso completo. Estamos 19 estudiantes y mi persona. El día de hoy, como les anticipé en la clase pasada, vamos a hacer un ejercicio aplicativo de unos elementos pórticos, unos elementos frames, que fue el ejercicio que yo se los dejé puesto, ¿verdad? Hacemos ese ejercicio. Ustedes van a tener que hacer hoy día la actividad de hoy basada en ese ejercicio, y con eso se puede decir que terminaríamos el tema del método de rigideces que ustedes comenzaron desde el primer parcial. El día miércoles necesito que todos tengan instalado SAP 2000 para darles una introducción a ese programa. Lo que vamos a tratar de hacer es que la mayoría de ejercicios que ustedes que han visto hasta el día de hoy los podamos revisar en SAP 2000, y ustedes van a tener como una segunda tarea que los ejercicios del deber del primer parcial, los ejercicios del deber de este parcial y algún otro elemento que veamos, tienen que modelarlo ustedes en el programa, ¿sí? Para comparar los resultados que obtenían de forma manual con los resultados que ahora pueden obtener con un programa, ¿sí? O sea, ese va a ser el objetivo de la clase. Para la próxima semana, seguir ahora con la distribución de cargas gravitacionales. Eso es lo que se va a dar el día lunes, la próxima semana, gravitacionales y laterales. Eh, Esperando que el día miércoles veamos nosotros cargas laterales por sismo, introducción, presentarles la norma en un principio, ¿verdad? Como base para lo que ustedes pudieran usar después en sus empresas o en su vida profesional. Y la última semana sería implementar simplemente estas cargas gravitacionales y laterales en un pórtico sencillo en SAP. Y con eso terminaríamos el curso, porque de lo que tengo entendido, de aquí en 3 semanas más ya estaríamos en el examen del segundo parcial. ¿Sí? Entonces, aquí les he traído, ¿verdad? Lo que ustedes ven en pantalla es la matriz de un elemento, se puede decir un elemento pórtico o tipo pórtico, un elemento pórtico o frame, ¿sí? De un solo elemento, ¿sí? En ejes locales. O sea, ustedes tienen aquí X barra y Y barra. Esto es lo que vimos la clase pasada y que ustedes van a tener que usar el día de hoy para la actividad. Le pueden hacer captura de pantalla si desean, o tienen del libro de McCormack, de los diferentes libros que yo les he dejado en la bibliografía, está también esto. Es lo mismo que esta viga de acá, solo que los libros, para no llenar de tantos números, ¿verdad?, indican que la parte triangular superior es simétrica. ¿Qué quiere decir simétrica? Ustedes ya saben, ¿verdad? El término 6,2 es igual al término 2,6. ¿Sí ven? El término 5,2 es igual al término 2,5. El término 4,3, que es 0, es igual al término 3,4. Y por eso es que le ponen solo esta forma y le indican que esto es simétrico. Quiere decir que son iguales. El único valor que no es simétrico, se puede decir, o es independiente, es la diagonal, ¿sí? Porque solo existe una sola diagonal en toda la matriz. Entonces la diagonal como tal
se puede decir que es el elemento independiente y de ahí todos los elementos dependen uno del otro, son simétricos. ¿Sí? Entonces ahí tienen dos formas de tener estos apuntes que les va a ayudar a ustedes a algún deber, algún examen, ¿sí? O alguna actividad, como es el caso del día de hoy. ¿Sí? Luego nosotros vimos este tema de la transformación de nodos J. Vimos que se podía generar una matriz Q para transformar los resultados de un nodo y después decíamos que si combinamos los nodos, es decir, los extremos de una barra, ¿sí? Extremo I, extremo J, necesitábamos una matriz T, una matriz transformación que está formada por Qs y por ceros. ¿Sí? Entonces todo esto es Q, todo esto es Q y todos estos elementos son ceros. Y aquí nosotros decíamos que se llegaba a esta forma. Entonces le llamamos matriz transformación, así como habíamos hecho en caso de vigas y en caso de barras. Entonces decíamos que esto es para transformar de coordenadas globales, ¿sí? Nosotros conocemos las globales y queremos las locales. Si nosotros queremos lo contrario, es decir, queremos obtener las globales conociendo las locales, necesitamos la traspuesta de esa matriz transformación. ¿Sí? La traspuesta de esa matriz transformación la pueden hallar ustedes, ¿sí? En casa y se podrán dar cuenta, ¿verdad? Que en este caso, esta es la ecuación. ¿Sí? Estos serían los resultados. Un ejemplo, ¿verdad? Aquí ya lo hemos hecho con fuerza. Aquí lo hicimos en cambio con desplazamiento. Si se dan cuenta, los dos, tanto fuerza como desplazamiento, obedecen a una misma transformación. Entonces, para que tengan caso de fuerza, estos serían los elementos. ¿Sí? Esa sería la matriz, la traspuesta de la matriz transformación. ¿Sí? Si no se acuerdan cómo era la traspuesta es que las filas se convierten en columnas y las columnas a filas. Entonces, todos estos elementos aquí, coseno, menos seno, 0, 0, 0, se van a hacer la primera fila. ¿Sí? Y la segunda columna va a ser ahora la segunda fila. Entonces, eso solo como repaso de lo que era matemática matricial, ¿verdad? Entonces vimos aquí, ¿verdad? Cómo transformar esto. Y finalmente vimos que si nosotros queríamos transformar ya no solo las fuerzas, o no solo los desplazamientos, nosotros teníamos que transformar también las matrices. Entonces, digo las matrices de rigidez. Entonces, obtener una matriz de rigidez en forma global, partiendo de una ecuación local. ¿Cuál era la matriz local? Yo se los mostré acá arriba, ¿verdad? Que yo les traje impreso. Esta es la matriz local. ¿Sí? Todo esto es local. Entonces, si queríamos transformar, ¿verdad? O obtener los valores de la K global a la K local, digo de la K local a la K global, necesitamos la traspuesta usando la traspuesta de la transformada multiplicado por K y multiplicado otra vez por la transformación. ¿Sí? La traspuesta, la matriz transformación y la matriz transformación. Entonces nos da una multiplicación muy grande que yo les traje acá los resultados. ¿Sí? Esto el día de hoy lo vamos a usar nosotros. ¿Sí? Quizás ya esté resuelto esto para que ustedes no lo tengan que usar en actividad, pero yo les resumía que toda esta ecuación la podían ver ustedes acá. ¿Sí? Entonces, ahí está cuánto era lambda x, lambda y, que era coseno de alfa y seno de alfa, ¿sí? Siendo alfa este valor de acá. Y acá yo les traje también, esto está en el libro de McCormack, en la figura 24.19 que les compartí, está toda esta ecuación que ustedes tienen aquí, que si se les hace muy complicado observarla, la pueden ver de esta forma, ¿sí? Y acordarse que también es simétrica, o sea, no están los valores del triángulo superior porque saben que son iguales a los valores del triángulo inferior. ¿Sí? Entonces se aplica ahí simetría. Si no les gusta esta forma, tienen aquí esta segunda forma. Entonces ahí tienen dos, se puede decir dos
referencias bibliográficas, ¿sí? Esta es la primera y esta es la segunda. ¿Sí? Esto lo pueden encontrar en el libro de McCormack. Pero yo creo que la imagen que les he traído está bastante nítida para que puedan hacer ahí, que si quieren una captura de pantalla o lo puedan descargar después del PDF que yo les comparto. ¿Sí? Aquí está que S es seno y C es coseno, como hemos escrito anteriormente en las demás clases. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es esta matriz? Esta matriz es global. ¿Sí? Aquí les pongo, esto que ustedes tienen aquí es global. Lo anterior que estaban calculando ustedes era local. ¿Sí? Esto es matriz de rigidez global de un elemento tipo pórtico o frame. ¿Sí? Ahí igual ustedes tienen la gráfica para saber que es un elemento ya en coordenadas globales. ¿Sí? Entonces, se puede decir que ahí se resume. Tienen ustedes la matriz global de un elemento y tienen acá en la primera parte la matriz de rigidez de un elemento pórtico o frame que es local. ¿Sí? Que esto, repito, es lo que van a usar ustedes en la actividad del día de hoy, ya sea esta forma, o la forma de acá. Ahí ustedes lo pueden tomar una captura de pantalla o pueden después ver el archivo PDF de la clase pasada. ¿Sí? Entonces, yo les había traído este ejercicio aquí, ¿sí? Que lo íbamos a desarrollar. Ese es un elemento tipo pórtico, ¿sí? Deme un minuto, por favor. Porque posee un elemento que va a coger ya a cargas axiales o cargas de compresión o de tracción. Entonces ya no solo va a coger flexión y corte, sino compresión y tracción. Y por eso los dos elementos lo vamos a hacer como elementos tipo pórtico. Se puede decir que la matriz que ustedes acaban de ver funciona para todos los casos, porque engloba todo el tipo de, todos los grados de libertad posible de un elemento en dos dimensiones. Listo, gracias por la espera. Entonces, ustedes desde casa podían comenzar a hacer este ejercicio si deseaban, sí. O en todo caso lo vamos a resolver aquí. Entonces, lo primero que hay que hacer, y lo que yo les he dicho que siempre se hace, es eh, establecer, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro vector U? O saber cuántos grados de libertad vamos a tener. Entonces, este vector U del sistema, ¿sí? De la estructura total. Esta es de la estructura total. Está formado por los grados de libertad del elemento 1, que es UX1, UY1, teta Z1. Los grados de libertad del elemento 2, ¿sí? UX2, UY2, teta Z2. Y los grados de libertad de nuestro nodo 3, ¿sí? Todos son de nodos, disculpen. UX3, UY3, teta Z3. ¿Sí? Entonces, todos estos equivalen a los nodos.
Entonces, se puede decir que el método de rigidez sigue el mismo patrón tanto para vigas, para pórticos y para barras. ¿Sí? Si ustedes aprendieron ya muy bien a hacer barras en el primer parcial, no deberían tener problemas ni con vigas ni con pórticos. Entonces, esto saber que es el elemento 1, digo el elemento del nodo 1, del nodo 2 y el nodo 3. ¿Sí? Aquí les puedo poner esto en círculos. ¿Sí? Entonces, nos pide el problema lo que nos ha pedido antes en vigas, ¿verdad? Cuánto es la gráfica de momento, cuál es la gráfica de corte, cuáles son las deflexiones, todas esas cosas lo vamos a resolver para el problema de hoy. ¿Sí? Entonces, estos elementos sabemos que son ceros, ¿sí? Incluye la rotación porque eso está empotrado. ¿Sí? Si está empotrado, la rotación es cero. Aquí también esto está empotrado. Sí, aquí simplemente es una conexión que se dice que resiste momento. Otras veces ustedes encontrarán a profesores que les dice que transfiere momento. Es lo mismo. Sí, transfiere momento o resiste momento. Entonces, efectivamente, si resiste momento es que tiene la capacidad también de soportar rotaciones. Y aquí estos elementos también sabemos que son ceros, ¿verdad? Entonces sabemos cuáles son los valores conocidos y cuáles son los valores desconocidos. ¿Sí? Inclusive en el examen, ¿verdad? Se les decía que esos eran los elementos. Esos que tenían que reconocer cuáles eran conocidos y cuáles eran desconocidos. Entonces, nosotros podemos crear una matriz efectiva, ¿sí? O un vector efectivo, que le vamos a llamar UF, que va a estar formado simplemente por estos términos UX2, UY2 y teta Z2. Saber que nuestro vector mayor, sí, nuestro vector mayor va a estar formado por todo lo que son ceros, ¿verdad? Son 3 ceros en la parte inferior, en la parte superior, que representan los valores del nodo 1. Y aquí nosotros tenemos UX2, UY2 y teta Z2. ¿Sí? Acordarse, igual si ustedes desean graficar esto, que esta matriz, al tener 3 grados, ¿verdad? 3 nodos, digo, y cada nodo con 3 grados de libertad, la matriz va a tener la forma K por U es igual a F más Fe. ¿Sí? La matriz global, la matriz local, ¿sí? Va a tener todo ese tipo de elementos. ¿Sí? Entonces tenemos, acordarse que está basada en el número de grados de libertad, el número de nodos. Entonces, K va a ser una matriz de, en este caso, de 9 por 9. U va a ser de 9 por 1. F va a ser 9 por 1. Y Fe va a ser de 9 por 1. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que estos elementos, si uno ya le quiere dar números, ¿verdad? Asignarle números. En este caso, este sería el primer término, el segundo término, el tercer término, cuarto, quinto, sexto, hasta el noveno término. ¿Sí? Entonces, ustedes van a tener una gran matriz de 1, 2, 3, 4, hasta 9 términos. ¿Sí? Y lo mismo acá. ¿Sí? Asimismo, ustedes van a tener un vector U, van a tener un vector F,
y más acá van a tener un posible vector Fe. ¿Sí? Entonces, para escribir otra vez los valores del vector U, sabemos que estos son ceros. ¿Sí? Sabemos que estos valores acá son ceros. Y aquí decíamos que estaba lo desconocido, ¿verdad? Que es el término 4, UX2, UY2 y teta Z2. Sí. Entonces, del proceso que hemos estado explicando desde el primer parcial, vemos nosotros que podemos eliminar, al conocer los desplazamientos, ¿sí? Podemos eliminar todos estos elementos, primera fila, segunda fila, tercera fila, ¿sí? Séptima fila, octava fila y novena fila, ¿sí? Asimismo, como los desplazamientos conocidos son ceros, podemos eliminar las columnas. ¿Sí? Ustedes saben, ya reconocen que van a terminar trabajando en este problema con 5 valores de la matriz. ¿Sí? Entonces, acordarnos que esto era F y esto era FE y esto era U. ¿Sí? Toda esta matriz es K. ¿Sí? Entonces tenemos que hallar la matriz K, los valores de la matriz K que nos interesan son estos valores de aquí. ¿Sí? Los valores globales de todo el sistema. Por eso yo les indicaba que íbamos a trabajar con este U efectivo solo formado por estos 3 elementos desconocidos. ¿Sí? Podemos ver ya desde esta ecuación, ¿sí? Aquí podemos identificar que estos valores, ¿sí? O fuerzas externas no van a existir. ¿Sí? No hay fuerzas externas, solo hay desconocidos. No hay fuerzas o cargas, ¿verdad? Fuerzas externas aplicadas en nodos. ¿Sí? Acordarse que si no hay fuerzas aplicadas en nodos, todos estos son incógnitas, todas estas fuerzas van a ser incógnitas, ¿sí? Pero no tenemos ningún valor aquí aplicado, ni en UX2, ni UY2, ni teta Z2. Lo que sí vamos a tener, ¿sí? De la gráfica, como vemos, van a ser fuerzas equivalentes, ¿sí? Lo que sí tenemos son cargas en 3 nodos, carga entre nodos, ¿sí? Que es la carga distribuida. ¿Sí? Eso solo para reconocer que la carga distribuida está en el elemento 2. ¿Sí? Ahí tienen ustedes la carga distribuida del elemento 2. ¿Sí? Entonces, hasta aquí se puede decir que ustedes ya lo que necesitan realizar es calcular la matriz K como hicimos con la viga y finalmente hallar los valores, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Posiblemente, ¿verdad? Prestar atención, yo voy a hacer todo lo que es el elemento 1, todo lo que es global y todo lo que es elemento 1 y ustedes después tendrían que hacer la parte del elemento 2. Entonces, empezando, vamos a poner aquí elemento 1 para hallar lo que queremos ahorita es hallar U. ¿Sí? Hallar U.
Y para hallar U necesitamos la matriz de la estructura. Y para la matriz de la estructura necesitamos la matriz de rigidez, ¿verdad? La matriz K de la estructura. Necesitamos los valores K de los elementos, ¿sí? Y los valores K de los elementos los necesitamos en global, ¿sí? Para resolver todo el sistema. Entonces, el elemento 1 está formado por el nodo 1 y el nodo 2. Decíamos que esto era inicial, ¿sí? Y esto va a ser final. Tenemos aquí, ¿sí?, que los nodos o los elementos del vector U va a ser 1, 2, 3. Y aquí vamos a tener 4, 5 y 6. Estos obedecen a los términos de U, que le corresponden al elemento 1. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos de toda nuestra matriz K, ¿sí?, K del elemento. Si ustedes ven aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí ponen 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ustedes se dan cuenta que de estos tres términos, los términos que vamos a analizar son los 4, 5 y 6. ¿Por qué los 4 y 5 y 6? Porque justamente son los valores aquí desconocidos. ¿Sí? Los otros valores son ceros y vamos a trabajar con este elemento que se llama efectivo, ¿verdad? Entonces nos centramos en los valores de 4, 5 y 6 de la matriz K, tanto del elemento global, digo, del elemento de la matriz de toda la estructura, como de la matriz de cada elemento, ¿sí? Los términos 4, 5 y 6 son los que vamos a necesitar. Entonces, de los términos 4, 5 y 6, si nosotros aquí a esto lo llevamos para abajo, vamos a ver si le hacemos una... En un momento. Sí, a esto le vamos a hacer una captura de pantalla para llevarlo abajo. Sí. Acordarse que esto de aquí está en ejes locales y lo que yo necesito es en términos globales. Todos estos términos aquí se van a usar más adelante. ¿Sí? Lo que necesitaríamos nosotros es esta tabla de acá. ¿Sí? Ya sea esta tabla de aquí o esta tabla de acá. ¿Sí? Entonces, la que ustedes prefieran en todo caso tendría que usarse. Vamos a utilizar esta que ya fue identificada en la clase pasada. ¿Sí? Entonces, de este elemento de aquí, primero tenemos que identificar cuáles son los términos, ¿verdad?, marcados en colores, se puede decir, ¿verdad? El celeste, el amarillo, el gris, el rosa y el verde. ¿Y cuánto es coseno de alfa y seno de alfa? Entonces, cuando hablamos del elemento 1, estamos en este elemento que es 15, que es 20, y por tanto el elemento vertical, la longitud del elemento vertical, sería aproximadamente, ¿verdad?, la raíz de esos valores. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados sería 15 al cuadrado más 30 al cuadrado. Estaríamos hablando de 33.55. ¿Sí? Entonces, podemos nosotros también trabajar esto en términos de, acordarse que esto está en pies, también se lo puede trabajar en pulgadas. Saber que L del elemento 1
va a ser igual a la raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 20 al cuadrado. ¿Sí? Esto les daría un valor de 33.54 pies. Acordarse que este elemento también se lo puede escribir, ¿verdad? En términos de pulgadas. Denme un momento, por favor. Creo que tengo un error en esta parte. Es 25, ingeniero. ¿Cómo? Es 25 la longitud. Entonces usted tomó la longitud de 15 como 30. Por eso le salió 33. Ah, sí, disculpe. Aquí está. Esto es 20. Dejen borrar aquí. Gracias por el dato. Entonces esto tenemos 25 pies, que ustedes lo pueden trabajar también como 300 pulgadas, ¿sí? Acordarse que cuando ya estemos usando SAP, las pulgadas las ven con terminología americana en inglés, entonces esto sería IN. ¿Sí? Listo. Entonces, de los demás términos, vamos a tener nosotros el término K11, EA entre L, que es lo que ustedes ven ahí arriba. Esto sería 1160. ¿Sí? El término K22, que es lo que ustedes están viendo en amarillo, al lado derecho. Esto es 12 EI entre L al cubo. Esto sería 7.73. Tenemos el término K23, que ustedes lo ven ahí, es 6 EI sobre L al cuadrado. Van a tener un valor de 11.60. K33, que es el elemento rosa, ¿sí? Lo tienen ustedes en 4 EI entre L. Les va a dar un valor de 232 por 10 al cubo. Y el valor K36 va a ser igual a 2 EI entre L. Esto va a ser igual a 116 por 10 al cubo. ¿Sí? Aquí tienen entonces este elemento amarillo. Este término de acá lo tienen, disculpen, este término de acá lo tienen en rosa. Acá tienen este elemento en celeste, en cian. Y nos falta, ok, acá nos falta este elemento en verde y este elemento que está en gris. ¿Sí? Entonces, de esta matriz, lo que nosotros necesitamos es el 4, 5 y 6. Estaríamos necesitando estos valores de aquí. ¿Sí? Estos valores que le estoy poniendo vistos. Esos son los 4 valores que necesito. Y me falta todavía, ¿verdad? Ver cuánto es el coseno de alfa. En este caso tenemos un triángulo, ¿sí? De 20, 15 y 30, siendo esto alfa. Entonces vamos a tener aquí 20 sobre 30, ¿sí? 2 tercios. Disculpen. ¿Sí? 15. La distancia es 30, es 25, ingeniero. Ah, ese es el error que tengo. Sí, sí. No sé por qué les estoy poniendo 30 antes.
después las 300 pulgadas que tengo ahí. Ok, aquí tenemos 25. Y acá tenemos 25. Ok. Entonces, 20 sobre 25, tenemos 0.8. Y tenemos que seno de alfa es 15 sobre 25. Esto nos va a dar 0.6. ¿Sí? Para estos elementos aquí, por si acaso, en EA e I, como ustedes tenían en su problema anterior, que eso está en pulgadas, ¿sí? Pulgadas a la cuarta, pulgadas al cuadrado, KSI, que no se acuerde es kilopondio sobre pulgadas al cuadrado. Entonces, para el término de estos valores que les estoy dando yo, ¿sí? L se ha usado en pulgadas. ¿Sí? Se ha usado en pulgadas. Por si acaso ustedes están haciendo los cálculos en sus computadores. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos los valores que yo les decía que a esto le llamaban ellos lambda X y a esto le llamaban ellos lambda Y en su gráfica. Pero si ustedes quieren pueden usar la otra tabla que les había dado. ¿Sí? Entonces, para el elemento 1, nosotros vamos a tener esto en global. Sí, acordarse que esta parte es global. Ustedes van a tener estos valores si nosotros escribimos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los valores que nos conviene, yo les decía, eran estos términos aquí. Entonces, esos valores les da 745.18, 553.09, 646, que van a tener 553.09, 696, 422, 422.55, menos 928, menos 928, y acá van a tener 232 por 10 a la 6. ¿Sí? Estos son los valores puestos en visto que ustedes calcularían. ¿Sí? Lo pueden ir comprobando en la casa si es que me he equivocado en algún valor ahí calculado. ¿Sí? Entonces, del elemento 2 se hace el mismo proceso. Aquí sabemos que esto está formado por el nodo 2, que es el inicial, y el nodo 3, que es el final. Reconocer que los elementos de U es 4, 5 y 6, 7, 8 y 9. Sí, esto es U. Pero sabemos que estamos trabajando nomás con los nodos 4, 5 y 6. Tal como lo hacíamos nosotros en Viga, los mismos reconocimientos se tienen que hacer en este caso de elementos frames, ¿sí? Que es un elemento general. Entonces, en este caso, vamos a tener nosotros que AE entre L, ¿sí? Todos estos términos aquí que hemos calculado, A entre L
12i sobre el cubo. Lo vamos a tener que calcular otra vez acá. Esto nos da 1450. Tenemos que 12i sobre el cubo. Esto nos dio 15.10. Tenemos 6i al cuadrado. Esto nos va a dar 1812.5. Y tenemos acá 4i sobre L, que es igual a 290 por 10 al cubo. ¿Sí? Y acá vamos a tener 2i sobre L, que es igual a 145 por 10 al cubo. Estos términos aquí, aunque se usan, ¿verdad?, en el elemento global, y que tendrán que ser multiplicados por estos valores de coseno y seno, ¿sí? Aquí tienen ustedes las ecuaciones. Si ustedes lo comparan con la matriz local, ¿sí?, se dan cuenta que ya tienen ustedes todos los términos ya calculados, ¿sí? Solo que estos términos no están multiplicados por cosenos ni senos. Entonces, para la tarea de la actividad de hoy, cuando ustedes tengan que usar o lograr el eje local, la matriz local del elemento 2, ustedes ya tienen calculados esos elementos de abajo, ¿sí? Simplemente tendrían que ver dónde estarían ubicados los valores que yo les acabo de calcular y cuándo es negativo y cuándo es positivo, ¿sí? Entonces, repito, esos valores ustedes ya lo tendrían calculado en esta parte de acá. Sí, los términos son los mismos términos que van a formar después la matriz local. Entonces, igual les traigo acá la imagen. Sí, para ahora saber reconocer que como estamos trabajando con 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí?, esta es para cada elemento, nos damos cuenta que la matriz, en este caso, del elemento 2, va a ser igual al término 1, vamos a ponerlo aquí, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Reconocer que estos son los valores que estamos calculando ahorita o los que necesitamos. ¿Sí? Y esto les va a dar a ustedes 1450. ¿Sí? Aquí se me olvidaba ponerles que el coseno de alfa en este caso es 1 y el seno de alfa es 0. ¿Sí? Estamos hablando del elemento 2, que es el elemento horizontal. Entonces, aquí nos quedan los siguientes términos. Sí, esto es 0, 0. Esto es 15.10. El valor de acá sería 1812.5. 1812.5. Y acá tendríamos 290 por 10 al cubo. Algo interesante, para quien ya notó, es que este elemento 2, al estar en forma horizontal, ¿sí?, cortamos la imagen que es de forma horizontal, los ejes locales coinciden con los ejes globales, ¿sí?, por estar totalmente horizontal. En esta de acá sí están girados. Entonces, aquí ustedes pueden reconocer, ¿sí?, que si ustedes no hubiesen usado esta gráfica, sino que hubiesen utilizado la de arriba, les iba a dar los mismos valores, ¿sí? Aquí notar, ¿sí?, que K2 es igual a la matriz también local. Esto es global y esto es local. Del elemento 1, ¿sí?,
les pongo aquí igual también notar que K1 no es igual al elemento local, ¿sí? Esto es global, esto es local. En este caso de acá, sí lo son, ¿sí? Eso les puede ayudar en cálculos siguientes. De aquí entonces ya tenemos las matrices, los valores de K. Lo que nos tocaría, ¿verdad?, es sumar esos dos elementos para obtener nuestro valor total. Entonces, antes de eso, ¿sí?, antes de sumarlos, vamos a hallar ya de una vez cuál es, nuestro vector, nuestro f del elemento 2. Sí, sabemos que el elemento 1 no tiene este vector f, ¿sí? Solo el elemento 2, porque es el único que tiene la carga distribuida. Entonces aquí solo para acordarnos, ¿sí?, que ustedes que la forma general era asumir una carga Q que estaba inclinada. Sí, esa es la forma general. Y que esto estaba a un ángulo. Sí, nosotros decíamos que esto estaba compuesto por una posible carga vertical. Sí, esto sería QY. Y aquí tendríamos nuestra posible carga distribuida horizontal QX. ¿Sí? Entonces, nuestro vector FE, ¿sí?, le pueden llamar FE en este caso local, después lo transformaremos a global, va a estar formado por Fx y equivalente, Fy equivalente, Mzi equivalente, y aquí vamos a tener Fyj equivalente, disculpen, Fxj equivalente, Fyj equivalente y Mzj equivalente. ¿Sí? Saber que esto es está como traspuesta. ¿Sí? Los términos generales de esta ecuación, ustedes lo pueden ver en sus apuntes pasados, pero igual se los traigo. Es QL entre 2, QY L entre 2, QY L cuadrado entre 12, QXL entre 2, QY L entre 2, y aquí tendrían menos QL cuadrado entre 12. ¿Sí? De aquí nosotros reconocemos por nuestra viga nuestro elemento 2 del problema. Tiene la carga esta naranja que les había dado. Sí, para quien no se acuerde, esa carga está en la parte superior. 3 kips sobre pie, saber que esto es 20 pies. ¿Sí? Entonces aquí anotarles que es 3 kips sobre pie y que esto es 20 pies. ¿Sí? Este es mi elemento 2. Aquí tenemos entonces que
Q en X es 0. ¿Sí? No está inclinada la carga. No tenemos ningún valor de alfa. ¿Sí? Alfa en este caso sería 90 grados. Y QY, digo 270 grados. QY en este caso sería el valor de Q, que es igual a menos 3 kPa. ¿Sí? Acordarse que esta ecuación está dada para una carga vertical hacia arriba, ¿sí? Con un ángulo alfa se puede decir el 90. Aquí ustedes pudieran indicar que el ángulo alfa es 270, ¿sí? El ángulo alfa de la carga. ¿Sí? Acordarse que QY era Q seno de alfa y esto es Q coseno de alfa, ¿sí? ¿Cuál alfa? El alfa de acá, ¿verdad? Es este valor, no es el ángulo de inclinación de la viga, sino el ángulo de inclinación de la carga. ¿Sí? Es este valor de acá. ¿Sí? Por tanto, ahí es negativo y vamos a tener nosotros que este Fe en eje local, que como ayuda del problema, nos damos cuenta que es igual también al eje global. ¿Sí? Esa es la ayuda de este problema. Si nosotros tendríamos una viga, una carga, se puede decir, en nuestra viga inclinada, tendríamos que hacer la transformación. En este caso ya dijimos que eran iguales, ¿verdad? El tema de las coordenadas. Entonces esto sería igual a Q por 0, L entre 2, L al cuadrado entre 12, 0, L entre 2 y menos L cuadrado entre 12. ¿Sí? Acordarnos que este valor de aquí es menos 3. Entonces, este valor nos da 0, menos 30, menos 1200, 0, menos 30 y 1200. ¿Sí? Y reconocer también que los elementos que forman este elemento 2 es el 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Estos son los términos de U, ¿sí? A los que corresponde el elemento 2. ¿Okay? Acordarse que en esta parte, los valores que ustedes están viendo, tendrían ustedes saber que Q, que es igual a 3 kip por pie, esto es igual a 3/12 kip pulgadas. ¿Sí? Para que lo usen ustedes en otras unidades. En vez de pulgadas, pongámosle aquí el término IN, que también significa pulgadas. ¿Sí? En todo caso, ¿sí? Recordar que este tema de aquí, ¿sí? Esto estaba en pies. Entonces, cuando ustedes vean, ¿sí? La multiplicación, aquí el problema me da los valores en kips, ¿sí? Y los valores de acá, que sería 3 por 20 al cuadrado dividido para 12. Sí, esto está en 100, lo multiplican por 12. Esto reconocerles que está en kip pulgadas. Sí, esto está en kips. Esto está en kips. Y esto reconocer que está en kip pulgadas. Sí, por esa transformación. Entonces aquí podemos indicarles que aquí se ha usado
menos 3 sobre 12. ¿Por qué el sobre 12? Por este tema de acá. ¿Sí? Entonces, las ecuaciones reducidas, finalmente ya podemos poner que las ecuaciones reducidas nos van a determinar elementos 4, 5 y 6. Y aquí vamos a tener también elementos 4, 5 y 6. Acordarnos que del vector u, lo que necesitábamos nosotros era ux2, uy2, y aquí vamos a tener teta z2. ¿Sí? Del vector ff, si nosotros desconocemos el desplazamiento, tenemos que conocer también la fuerza, pero todas las fuerzas son ceros. ¿Sí? No hay ninguna fuerza externa puntual en el nodo. Y el elemento Fe, ¿sí? Esto ya hacerlo de estructura. De la estructura total. Vamos a tener nosotros que esto es 0, menos 30 y menos 1200. ¿Qué valores son los que usamos? Acordarse que estamos trabajando con los términos 4, 5 y 6. ¿Sí? Les repito, ¿por qué los términos 4, 5 y 6? Simplemente porque si venimos acá, se van a eliminar, ¿verdad? Los elementos 1, 2, 3, 7, 8 y 9 y nos vamos a quedar simplemente con estos términos de aquí. ¿Sí? Entonces, para el término 4, 5 y 6, ya de la estructura total, tenemos que sumar estos valores aquí. Estos valores aquí que hemos calculado, más estos valores de acá. ¿Sí? Podemos decir entonces que la suma es igual a 745.18 más 1450. Sí, esto les va a dar 2195.18. De aquí ustedes van a tener 553.09 más 0, 696 más 0, 553.09 más 0, 422.53 más 15.10 menos 928 más 1812.5, 696 más 0 menos 928 más 1812.5, y acá tendríamos 232 por 10 al cubo más 290 por 10 al cubo también. ¿Sí? Estos valores los ponemos al final, ¿verdad? El resultado. 696, 553.09, 696. Aquí vamos a tener 884.5. Aquí vamos a tener 522 por 10 al cubo. 437.65 y en este término de acá tenemos 884.5. ¿Sí? Ustedes también se pueden
dar cuenta de esta matriz, que como es simétrica también, ¿sí? Los valores de las diagonales son diferentes y los valores triangulares son iguales. ¿Sí? 696 con 696, 553 con 553, y esto a ustedes les puede ahorrar tiempo para no calcular todos los valores. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros esta ecuación. ¿Sí? Y resolviendo esto, si ya tienen ustedes 3 incógnitas, ¿verdad? 3 ecuaciones, esto ustedes lo pueden hacer de forma manual, con MATLAB, con Octave, ¿sí? De la manera que ustedes prefieran. Esta parte, hasta aquí llega la parte, se puede decir, manual. Cuando yo les pido un deber, un ejercicio que sea manual, me refiero hasta aquí, que lleguen a esto. Esto ya lo pueden usar ustedes si quieren de forma manual o con MATLAB. Simplemente esta parte. Y aquí van a tener ustedes que el vector U, ¿sí? El U efectivo que hablábamos, que es igual a UX2, UY2 y teta Z2, nos va a dar como resultado 0.0247 pulgadas menos 0.0954 pulgadas también, y vamos a tener menos 0.00217 radianes. ¿Sí? Entonces, saber que el vector U total estaba formado por varios valores ceros. Esto era UX2, UY2, teta Z2, y estos valores acá eran ceros. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes acaban de calcular, estos valores de aquí, en un vector total, ya no efectivo, son esos elementos de ahí. ¿Sí? Entonces, vamos ahora. Esto ustedes van a tener que hacerlo para el elemento 2, en la actividad de hoy. Yo lo hago para el elemento 1. ¿Sí? Vamos a calcular las fuerzas internas de los elementos. ¿Sí? Que es lo que ustedes tienen que hacer en la actividad de hoy. Entonces, el elemento 1, yo lo voy a hacer para el elemento 1. El elemento 1, si ustedes se acuerdan, es el nodo 1, y acá tenemos el nodo 2, y acá tenemos el nodo 3. ¿Sí? Entonces las fuerzas del elemento 1 me van a dar el nodo 1 y el nodo 2. Y las fuerzas del elemento 2 me van a dar el nodo 2 y el nodo 3. ¿Sí? Como el nodo 1 y el nodo 3 son independientes, es decir, ningún otro elemento se conecta, se puede asumir que las fuerzas internas son directamente las reacciones de 1, y las fuerzas internas del elemento 2 que les toca a ustedes hacer, el elemento 2, les va a dar las reacciones de el extremo 3. ¿Sí? Entonces, para el elemento 1, reconocemos nosotros, ¿sí?, el vector de desplazamiento primero. Acordarnos que está formado por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Estos términos sabemos que son ceros, y estos son los términos que nos ha dado el problema, ¿sí?, los resultados del problema. ¿Sí? Acordarse que esto es UX1, UY1, teta Z1, y lo que hemos hallado hoy es UX2, ¿sí?, UY2 y teta Z2. ¿Sí? Esto para el elemento 1. Reconocer que esto está
términos globales. Una ventaja que ustedes tienen para la actividad de hoy es que lo global y lo local es lo mismo para el elemento 2, para el elemento 1 no. ¿Sí? Entonces, para calcular fuerzas internas, ¿sí? Yo necesito la ecuación K1 por 1 en coordenadas locales menos FE en coordenadas locales también. Entonces, todos estos términos son locales. Porque lo que me están pidiendo son las fuerzas de este elemento, las fuerzas internas del elemento 1. Entonces esto va a estar en términos locales. ¿Sí? Ustedes que tienen que hacer hoy, repito, para el elemento 2, tienen que hacer el mismo proceso, solo que ustedes ya saben que el elemento global es igual al elemento local. ¿Sí? Entonces, en este caso, en cambio, en el mío, tengo que U1 va a ser igual a la matriz transformación del elemento 1 por U1. ¿Sí? Si ustedes revisan esto, ¿sí? Esta matriz transformación era la formada por Q, 0, 0 y Q. ¿Sí? Acordarse que Q como tal está formada por coseno, seno, menos seno, coseno, 0, 0, 0, 0 y 1. ¿Sí? Y repito, para el elemento 2, ustedes no necesitan hacerlo porque las coordenadas, este vector U global, que ustedes van a tener que hallar también para el elemento 2, va a coincidir en coordenadas. ¿Sí? Aquí solo acordarse que coseno era 0.8 y seno era 0.6. ¿Sí? Entonces, estos elementos aquí, calculando todo el proceso, ustedes igual ya tienen la ecuación resumida de la clase de la semana pasada. ¿Sí? Les va a dar estos valores. ¿Sí? Estos son los valores en pulgadas y esto era en radianes. ¿Sí? Ahí recién está el vector U. Y finalmente, nosotros tenemos que reconocer que mi término 1 ¿sí? Este término es 0. En cambio, en la actividad que ustedes tienen que hacer, este término no era 0. Nosotros calculamos esos elementos de ahí y decíamos que este era el elemento FE. ¿Sí? Y aquí mismo ya decíamos que global y local era lo mismo. Entonces, este es el elemento, ¿sí? La fuerza equivalente del elemento 2. 0, menos 30, menos 1200, 0, menos 30 y 1200 positivo. ¿Sí? En el caso del elemento 1, que estoy haciendo yo, este elemento es 0 porque no tengo fuerzas yo entre nodos. ¿Sí? Entonces, para yo hallar mi vector F1, ¿sí? Tengo aquí F1. Yo sé que esto va a estar formado por Fx1, Fy1, Mz1, Fy2, digo Fx2, Fy2 y Mz2. ¿Sí? Para mi matriz K, vamos a ver si lo hacemos en la parte de abajo.
Sí, vamos a hacer todo este vector en la parte de abajo. Vamos aquí a usar o esto que yo les he dado, ¿sí? O tienen ustedes esta parte de acá. Pueden usar cualquiera de las dos. Son los mismos valores. En este caso, como les dije, tendríamos que usar esto. Ustedes también tendrán que usarlo para la actividad de hoy. Sí, ahí tienen ustedes la matriz. Repetimos esto. Sí. En la parte de acá. F1 es igual a K1 por U1 menos FE. Sí, decíamos que esto para nuestro elemento era 0. Y que nuestro elemento F1 era Fx1, Fy1, Mz1, Fx2, Fy2 y Mz2. Sí, el elemento 2, en cambio, que ustedes tendrían que utilizar como ayuda, estaría formado por Fx2, Fy2, Mz2 y los elementos de 3, del nodo 3. Entonces, para mi matriz K, yo tengo que mi vector 1 está formado por puros ceros. ¿Sí? Aquí nosotros decíamos que esto era menos 0.03748. Tenemos aquí nosotros menos 0.09114 y menos 0.00217. ¿Sí? Este es mi vector U. Repito, ustedes que necesitan el vector F tendrían que restarlo. Y la matriz K1 tendríamos que usar nosotros estos términos aquí. Sin embargo, ustedes de esta parte, si lo quieren dividir en 4 cuadrantes, ¿sí?, se dan cuenta que todos los términos de aquí, ¿sí?, todos estos valores de aquí van a estar multiplicados por 0. ¿Sí? Cuando ustedes multipliquen, todos estos elementos aquí van a ser multiplicados por 0. ¿Sí? ¿Cuáles ceros? Estos ceros de acá. Lo que ustedes necesitan entonces son los términos de acá para multiplicarlos. ¿Sí? Y esos términos de ahí serían menos AE entre L, menos 12EI sobre L al cubo y 6EI L al cuadrado. ¿Sí? Estos términos, todos estos términos ya fueron calculados para el elemento 1. Yo les decía que en la parte superior, ¿sí?, del elemento 1 ya habíamos calculado nosotros todos esos términos. Para el elemento 2 que a ustedes les toca hacer, también ustedes ya han calculado los términos. ¿Sí? Entonces, estos los pueden usar ustedes para la actividad de hoy. Tienen ahí los términos AE entre L, 4EI entre L, 12EI L al cubo, 2EI entre L y 6EI L al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, ¿sí?, si ustedes completan esto, les va a dar menos 1160. Sabíamos que estos valores eran ceros. ¿Sí? Esto es esta parte que estoy haciendo yo aquí. Aquí yo tengo que esto es 1160 y estos valores también son ceros. ¿Sí? Ya completé esta parte. Tengo esta parte de aquí. Y en este caso, aquí voy a tener
menos 7.73. Aquí va a tener 1160. Aquí va a tener menos 1160. Y aquí voy a tener 116 por 10 al cubo. ¿Sí? De esta parte de acá, yo veo que esto es 7.73 y esto es 1160. Son los mismos términos, ¿verdad? Pero aquí este término cambia de signo y este se mantiene. Y en este caso de acá, yo tendría menos 1160, ¿sí? Que son los términos aquí, negativos. Y aquí yo veo que esto es el doble. Sería acá 116 por 2, tendríamos 232 por 10 al cubo. ¿Sí? Entonces, ustedes van a tener en la actividad de hoy, repito, una matriz muy parecida a esto. Ustedes lo único que tienen que completar es reconocer cuáles son los valores que necesitan, sabiendo de qué valores tienen cero. ¿Sí? Y a ustedes, bueno, aquí está fx1, fy1, mz1, fx2, fy2 y mz2. A ustedes se les estaría pidiendo los valores. A uno se les ha pedido mz3 y a otro le ha pedido fy3. Entonces ustedes no tienen que resolver todo esto. Ustedes lo que tienen que reconocer son los valores, ¿verdad? Tienen que reconocer los valores que se les está pidiendo. ¿Sí? Acuérdense que ustedes sí tienen un valor de fe. Si yo les pido aquí cuánto es mz2, ustedes simplemente tienen que ejecutar toda esta ecuación de acá. ¿Sí? Todo este elemento de aquí multiplicado por todo este elemento de acá. ¿Sí? Pero no tienen que completar todos los elementos. Entonces ustedes tienen que saber solo los elementos que tienen que calcular. Y si tienen un elemento fe, tienen que saber que esa multiplicación después tienen que restarlo, sumarle el último valor de abajo. ¿Sí? Ese es el proceso que ustedes ya lo han ido viendo a lo largo de todo el parcial. ¿Sí? Es una aplicación más de lo que ustedes ya reconocen. Si se les pide fy1, saber qué es todo este término. Aquí saben que estos valores, no importa cuántos sean, van a ser multiplicados por 0. Y después simplemente se le suma el segundo término en caso que sea fy1. ¿Sí? Para fy2, ¿sí? Sería lo mismo. Tendrían que multiplicar ustedes todos estos valores por esto y sumarle o restarle el valor de fe. Eso para su caso. En este caso yo no tengo fuerza equivalente, ¿sí? Ustedes sí lo tienen. Entonces, resolviendo esto, a ustedes les va a dar los siguientes resultados. ¿Sí? Para este tema de equilibrio, ¿sí? Los resultados les daría un vector que va a tener una fuerza de 1.81, 1.81. Aquí ustedes van a tener 146. Esto sería 43.5. Aquí ustedes van a tener un valor de 43.5 y un momento que les representa 397. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen que llenar esos valores, ¿sí? Como fuerzas, saber reconocer que el elemento F1, en este caso les va a dar como resultados valores de 43.5, ¿sí? Menos 1.81. Aquí van a tener menos 146. ¿Sí? Van a tener aquí 43.5 menos 43.5. Van a tener 1.81 y van a tener aquí menos 397.
¿sí? Eso resulta de multiplicar estos elementos y ejecutar esta ecuación. En este caso, igual les pongo aquí que yo tengo valores de 0. Ustedes en el elemento 2, que es la actividad que tienen que hacer hoy, no tienen ceros, ¿sí? Los valores de FE son los valores arriba mencionados. Aquí está, por si acaso no lo han anotado. Estos son los valores de FE del elemento 2. 0, menos 30 y menos 1200. 0, menos 30 y 1200 positivo. ¿Sí? Entonces, repito, es el mismo proceso que ustedes han ejecutado también en vigas, pero ahora se lo usa en pórticos. La única diferencia es que tienen 2 grados de libertad más, que es UX1 y UX2, que son las cargas axiales. ¿Sí? Aquí ustedes tienen esta ecuación y tienen que hacer la actividad para el elemento 2. ¿Sí? A partir de esto ustedes pueden lograr varias cosas. ¿Sí? A partir de esta gráfica después, ustedes pueden hallar cuánto es B y cuánto es M. ¿Sí? Ya no lo vamos a hacer porque es el mismo proceso enseñado para vigas. ¿Sí? Pero para quien desee revisar para el elemento 1, pueden ustedes darse cuenta que esto va a ser negativo, esto va a ser menos 1.81, ¿sí? Esto solo es del elemento 1, ¿sí? Ustedes tendrían que llenarlo con el elemento 2, ¿sí? Y aquí ustedes tendrían un aumento de 146 y aquí ustedes tendrían menos 397. Si se dan cuenta, esto está en ejes locales, ¿sí? Y es lo que ustedes usan y eso es lo que a ustedes se les va a dar en SAP. Pero acordarse que su elemento 1, en realidad es este elemento de acá, solo que ustedes lo tienen aquí. ¿Sí? Entonces, ustedes lo están viendo de forma horizontal, pero cuando ustedes realicen en un programa en SAP, los momentos se los va a mostrar, se puede decir, en forma inclinada. Pero si ustedes le dan doble clic a ese elemento, que lo vamos a ver en el día miércoles, les muestra un diagrama horizontal, ¿sí? En ejes locales. Aunque la estructura les muestre en forma global en ejes globales, ¿sí? Entonces, eso ustedes solo para identificar que este elemento 1 que hemos calculado el día de hoy es el elemento vertical, ¿sí? Digo, es el elemento inclinado. Pero tanto el diagrama como de corte como momento se lo puede expresar de forma local, ¿sí? Asimismo, las reacciones, si ustedes se dan cuenta, estas reacciones aquí están en ejes locales, ¿sí? La ventaja del problema que ustedes tienen ahorita para el elemento 2 es que esa reacción del elemento 2, lo local y lo global es lo mismo. Pero si ustedes quisieran una reacción del elemento 1, reconocer que estas reacciones están con este ángulo de inclinación, ¿sí? Lo que ustedes han calculado aquí, se puede decir son estas fuerzas aquí inclinadas. Sí, aquí si ustedes tuvieran que graficar, estos serían los valores que han estado calculando. Sí, todo está en las coordenadas inclinadas del elemento 1. Sí, estos valores serían estos acá. Si ustedes lo quieren transformar a reacciones en X y en Y, tienen que multiplicarlo por la transformada como habíamos hecho nosotros antes. ¿Sí? Y para eso ustedes lo pueden hacer ya sea de forma
manual o lo pueden hacer ustedes otra vez con método de transformación. Pero es importante que ustedes reconozcan qué es lo que están calculando. ¿Sí? Nosotros, si nos imaginamos el nodo 1, ¿sí? Este es el nodo 1, nosotros tendríamos una fuerza, ¿sí? Saber que si esto está apuntando de esta manera, ¿sí? En sentido contrario, nosotros tendríamos, si nos imaginamos aquí nuestra barra, ¿sí? Un corte infinitesimal, tendríamos aquí nosotros 43.5, tendríamos para acá un corte, ¿sí? De 1.81 y tendríamos un momento, ¿sí? Ese momento sería 146, ¿sí? Entonces, ustedes esto, si ya no quieren hacerlo de forma matricial, lo pueden hacer ustedes de forma, eh, estática, ¿sí? Con los conocimientos estáticos que ustedes ya conocen. Entonces, esto pudiera ser representar el FY1 en coordenadas locales, digo globales, fx1 en coordenadas locales, y esto pudiera ser para ustedes, ¿sí? Lo que es mz1, ¿sí? Entonces pueden ustedes hacer sumatorias de fuerza, sumatorias de momento, es dibujarlos en sentido positivo, como lo hemos venido haciendo nosotros, ¿sí? Y en este caso, ustedes tendrían aquí que por sumatoria de momentos, aquí ustedes tendrían que 146 más mz1, esto les da es igual a 0, mz1 sería igual a menos 146. ¿Sí? Si ustedes lo quieren poner esto en coordenadas globales. Y les repito, la ventaja que ustedes tienen del elemento 2, que tienen que hacer actividad, es que ya todo está en coordenadas globales. ¿Sí? Aquí es porque el elemento 1 tiene que transformarse de local a global. ¿Sí? Estas son reacciones globales. ¿Sí? Aquí ustedes pueden indicar, ¿verdad? Que por sumatoria de fuerzas en X igual a 0, van a tener ustedes que fx1 menos 43.5 coseno de alfa menos 1.81 coseno de alfa es igual a 0. Y por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, van a obtener ustedes que fy1 menos 43.5 seno de alfa más 1.81 coseno de alfa, aquí es coseno de alfa y acá es seno de alfa. ¿Sí? Esto les va a dar igual a 0. Entonces de aquí van a obtener ustedes que fx1 es igual a 35.89 kips. ¿Sí? Esto está en kip pulgadas. Y aquí fy1 sería igual a 24.65 kips. ¿Sí? Entonces esto está en global, global y global. ¿Cuál es otra forma de no calcularlo por sumatoria de fuerzas? Es multiplicar el vector por la matriz transformación, siguiendo esta ecuación de acá que habíamos visto nosotros la clase pasada. ¿Sí? Esta ecuación de aquí. Pueden ustedes, para conseguir globales, pueden multiplicar ustedes la matriz transformación, la traspuesta de la matriz transformación por ese vector. Es decir, tendrían que usar esta ecuación de aquí. Si no quieren hacer sumatoria de fuerzas, pueden hacer esto. ¿Sí?
Entonces lo pueden comprobar desde sus casas para saber cuánto es esa matriz, ese vector global, si uno no lo hace por sumatoria de fuerzas. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos a dejar la clase. Ustedes ya tienen un elemento completo, después se va a enviar un deber para que ustedes hagan un pórtico. ¿Sí? Acordarse que la actividad de hoy ya está abierta y lo único que tienen que hacer es reconocer, ¿verdad? Ahí mismo yo les di el vector resultante, les di todos esos valores. ¿Sí? Con los vectores resultantes ustedes tienen que reconocer cuáles son los elementos, los valores del elemento 2. El elemento 2 está formado por 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Saber que este es el vector equivalente, ¿sí? Para que lo copien, desde antes lo estaba mostrando, 0, menos 30, menos 1200, 0, menos 30 y 1200. Tienen que restar a este valor. No olvidarse de cambiar el signo porque tienen que restarlo. Tienen aquí los valores del elemento 2, si es que no los copiaron hace un rato. Déjenme mostrarles aquí, estos son los valores del elemento 2. Sí. AE entre L es 1450, 4EI sobre L es 290 por 10 al cubo. Tienen 2EI entre L al cubo que es 15.1, 6EI sobre L al cuadrado que es 1812.5 y 2EI entre L que es 145 por 10 al cubo. ¿Sí? Esto deberían de usarlo ustedes. Está ahí para, desde antes para que la hagan o captura de pantalla o lo copien. ¿Sí? Y finalmente, tienen ustedes que usar o calcular, ¿sí?, esta matriz K para el eje local. ¿Sí? En este caso, ustedes van a tener que identificar qué valores tienen que calcular y cuáles no. Sin embargo, ustedes también tienen esto en los apuntes de las clases pasadas. ¿Sí? Y finalmente tienen que dar el valor de F. ¿Sí? Les pido del elemento 3. Entonces, tienen que hallar MZ3 un grupo y FY3, basados en una matriz K del elemento 2, un vector U elemento 2, que yo les decía que lo global y lo local es lo mismo, y un elemento FE, que es el vector que ustedes han visto en la parte superior. ¿Sí? Entonces, les tomo asistencia y hasta ahí dejaríamos la clase. ¿Sí? Porque ya la explicación total que les he hecho del elemento 1 es para que ustedes puedan realizar el elemento 2 de una forma rápida. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Respecto al deber anterior, si tengo un momento en un extremo, ¿qué fórmula utilizaría? Si tengo un momento, usted, ¿cómo? O sea, es que usted tiene que identificar cuáles son los grados de libertad que tiene, dónde tiene momentos o no. O sea, las vigas tienen o capacidad de rotar o capacidad de desplazarse. O sea, no entiendo la pregunta. Si el momento está en un extremo, ¿qué caso utilizaría de los 9 casos? Pero es que el deber no está basado en... El deber no está basado en pórticos, está basado en vigas. Y usted tiene que reconocer, si tienen ustedes un momento puntual, si ese momento es parte de una fuerza equivalente o una fuerza externa aplicada a un nodo. Si es una fuerza externa aplicada a un nodo, usted no tiene que hacer fuerzas equivalentes. Que eso fue parte de las actividades de las clases pasadas. Identificar cuándo es una fuerza equivalente y cuándo es una fuerza puntual aplicada a un nodo. Entonces, si el nodo ya existe y es un momento aplicado sobre un nodo, que eso es lo que entiendo que me está preguntando, esa fuerza no tiene que convertirla a nada, y es una fuerza directamente aplicada sobre el nodo. Sí, no toda fuerza tiene que convertir la fuerza equivalente. Por eso las clases pasadas explicando esa situación. Ustedes hasta hicieron una actividad. A un grupo le tocó fuerzas equivalentes y al otro le tocó cargas aplicadas
de forma externa a un nodo. Sí, en todo caso igual puede enviarme al correo quizás una captura de pantalla o una explicación de cuál es mismo lo que le está confundiendo. Pero yo de lo que sé, si estoy en un momento externo, es que ese momento externo es un momento aplicado es un momento aplicado en un nodo específico. Entonces no es fuerza equivalente, no tiene que usar ningún caso para transformarlo como fuerza equivalente. Listo. Entonces está el señor Basurto. Presente, ingeniero. Carrera. Carrera. Carreño. Presente, ingeniero. Buenos días. Chiquito. Presente, ingeniero, buenos días. Coronel. Presente, ingeniero. Delgado. Presente. Espinosa. Presente, ingeniero. Estrella. Presente. Galarza. Ok, Galarza dijo presente. Guerrero. Presente, ingeniero. Lozano. Presente. Mateusi. Mateusi. Presente. Morejón. Presente. Moreno. Moreno. Presente, ingeniero Moreno. Murillo González. Presente. Murillo Jaramillo. Presente. Palán. Presente, ingeniero. Peñafiel Aray. Presente. Peñafiel Díaz. Peñafiel Díaz. Kiridumbay. Presente, ingeniero. Regalado. Presente, ingeniero. Rivadeneira. Presente, ingeniero. Rodríguez. Presente, ingeniero. Tenorio. Presente. Tobalombo. Presente. Triviño. Presente. Valero. Presente. Villa Presente. y Yagual. Buenos días. Entonces el señor Peñafiel Díaz dijo que tenía presente. Está ahí. Y el único que ha faltado es Carrera. Ingeniero, buenos días. Ahí, listo, ahí está. Ok. Listo. Entonces, eso es todo por la clase de hoy. Sí, ustedes tienen ahí la actividad. La actividad ya se la ha ido dando poco a poco para que ustedes mismos la vayan ejecutando, se puede decir, o tomando captura de pantalla o algo sobre la clase. Igual ustedes tienen los apuntes de la clase pasada y no representan ninguna dificultad por el proceso que ustedes ya han venido haciendo. El día miércoles yo les muestro la clase en SAP, igual queda grabada como siempre, pero ya deberían de tener ustedes instalado el programa para que puedan hacer uso de él. ¿Sí? Sobre eso, pues, sí, dígame, señor Basurto. Yo tengo una consulta respecto a deber. En cuanto al deber, Sí. sí, dígame. Al momento de en las fuerzas equivalentes, los momentos uno tiene que ser a lo último, los momentos uno tiene que ser positivo y otro negativo. Tienen que usar la convención de signos que se les ha indicado, pero en la tablita que yo les di, eso ya está con signos considerados, o sea, con esa convención de signos consideradas. Y hay otra consulta, y al final tiene que conseguir sí o sí los momentos, ¿verdad? Cuando conecto elemento 1 y elemento 2. No. Eso es lo que les explicaba a ustedes. Cuando ustedes tienen dos elementos, puede que tengan un momento, si tienen un nodo 2, vean en pantalla, tienen aquí un nodo 2, y el nodo 2 está conectado por dos elementos, van a tener una fuerza interna del elemento 2 y una fuerza interna del elemento 1 que pueden ser diferentes. Pero si ustedes analizan el nodo, tiene que haber equilibrio en esos elementos, ¿sí? No necesariamente tienen que ser lo mismo.
¿Sí? Si hay un momento externo aplicado, puede que los momentos le den diferentes. Si hay una carga externa, vertical aplicada, los cortantes le va a dar diferente. ¿Sí? Pero si no hay ningún momento, solo es una articulación. Una articulación sin ninguna Ajá. fuerza externa aplicada. Ajá. Sí, Aplicada sí, debería pero entre nodos, pero no en el nodo exactamente. sí, Tiene que debería, dar el mismo momento. Sí, tiene que dar el mismo momento. Si usted hace los cortes, tendría que darle lo mismo. Lo único que le puede crear que en un nodo no tengan diferentes valores en el corte es porque tenga una carga puntual, justamente en el nodo. ¿Sí? O si tienen un momento justamente en el nodo, ahí también le va a dar momentos diferentes. Entonces, cuando usted haga el diagrama de momento, el diagrama de corte, va a haber ese desfase. ¿Sí? Pero si es el mismo punto, debería darles el mismo valor. Sí, igual cualquier pregunta que tengan la pueden enviar al correo institucional, marcando, encerrando justamente la pregunta si es que algo no entiende. Una última consulta, ingeniero. Si yo calculo todo en matriz, sin hacer la matriz de reducción, el sistema reducido, calculo todo en global, ya le aumento los ceros. Al momento de calcular U, puedo hacer que SF, o sea, el F normal, todo vale 0 para calcular U. No, o sea, no, porque no lo puede hacer así, porque hay variables, o sea, hay unas variables que usted no las conoce. Sí. Listo, gracias, ingeniero. Entonces necesariamente tiene que reducirla. Usted puede calcular todo de todo y después ya elegir qué valores va a usar, eso sí. Lo que yo les he enseñado es a que no tengan que calcular todo. Que usted pudiera calcular todo y a partir de ese todo elegir cuáles son los valores que va a usar. Sí. Bueno, yo tengo una consulta también acerca del deber. Dígame. Si es que en mi caso yo tengo dos zonas en las que voy a tener FE, las dos partes del el elemento 1 y el elemento 3 tendrán FE. Y el elemento 2 está en el centro, sin tener una fuerza que le reacciona, pero obviamente yo no le voy a sacar FE a 2. No, es que no tiene que sacarlo. Las fuerzas equivalentes de ese elemento 2 serían ceros. No serían la respuesta de, por ejemplo, en el elemento 1 tengo FY1, MZ1 y en el nodo 2 del mismo elemento 1 tendría FY2 y MZ2. Y al formar FE interno en el que igualo ya al final cuando estoy tratando de unir mi K global, se supone que yo mi K utilizo la misma del elemento 2, del elemento 3 porque tienen la misma el mismo E y la misma inercia, ¿verdad? ¿Y tiene la misma longitud o no? Sí, tienen la misma longitud. Ya, entonces sería lo mismo. Entonces mi FE no sería ahí la unión del FY2, el MZ2 y el FY3 y el MZ3 de las que yo hallé del elemento 1 y del elemento 3. O sea, es que todo tiene que hacerlo, o sea, la ventaja del método de las rigideces es que todo se puede decir que es un poco automático, ¿sí? Entonces, no tiene que hacer evaluaciones adicionales. Usted si tiene el FE del elemento 1, más el FE del elemento 2, más el FE del elemento 3, todo eso tiene que darle una gran matriz FE. Entonces, tiene que ver en qué puntos se suman y en qué puntos no se suman, ¿sí? Porque van a contribuir. Entonces, el elemento 2 no contribuye a esa matriz grande FE. El elemento 1 contribuye al nodo 1 y al nodo 2. Y el elemento 3 contribuye al nodo 3 y al nodo 4. ¿Sí? Pero el elemento 2 no contribuye a esa matriz FE. Entonces, yo podría decir que tendría 0, 0 en los 4, tendría 0. Pero al formar mi matriz global, el FY2 del primer nodo y el MZ2 del primer nodo formarían parte de mi FE global, ¿verdad? Envíemelo por escrito, ¿sí? Hágalo si quiere a mano nomás, me lo indica, me lo subraya y yo sobre eso le comento. Solo que yo entro en clase en 5 minutos, entonces a partir de las 11:30 le podría estar contestando esa parte. Ya, ingeniero, muchas gracias. Listo. Entonces vamos a terminar hasta ahí la actividad. Sí, para los que yo sé que la actividad siempre se califica solo hasta las 9 de la mañana por cuestión de tiempo,
Voy a permitir que la contesten hasta, son las 9, puede que ustedes tengan clases aquí. Voy a permitir que la contesten hasta el mediodía. ¿Sí? Para quienes no hayan tenido tiempo de contestar. Hasta el mediodía se va a considerar como que la actividad está hecha en el horario adecuado. ¿Sí? Listo. Entonces, que tengan buen día. Sí, nos vemos el día miércoles. Acordarse que el miércoles vamos a ver esto en SAP poco a poco para que ustedes vayan entendiendo. Los que tienen una consulta, escribirlo al correo. Sí, háganme ahí un bosquejo de lo que están preguntando, pero eso sí les voy a contestar pasadas las 11:30. ¿Sí? Listo. Nos vemos entonces. Lo que pasa es que yo ya comencé la actividad y ya me comenzó a cronometrar el tiempo. Y ya me está. dice que solo tengo 1 hora, entonces no sé si, porque yo tengo clase ahorita. Listo. Entonces no sé si igual es... Le va a mostrar como la respuesta como atrasada simplemente. Sí. Pero en el tiempo de envío me lo puede contestar. Si ya no puede usted contestar, me lo envía el correo diciéndome, ingeniero, mi respuesta es esta. Sí, listo. Vamos a tener flexibilidad por el día de hoy en cuanto a la actividad. Gracias, ingeniero. Sí, listo. Nos vemos entonces.